comprender lo que cree. Y para eso debe de intervenir la inteligencia y la voluntad. Quiero entender. Quiero creer y quiero entender. Y por eso hace 8 días también hablábamos de Santiago apóstol. O sea, conócelo, entiende quién fue, qué hizo, para que después puedas creer, pero creer de manera auténtica. Porque si crees de manera ciega, yo creo en Santiago apóstol porque mi abuelito fue quien lo trajo y mi abuelito le heredó la fe a mi papá me la heredó a mí y esto va a seguir así. Pero si no conoces nada de quién fue Santiago, entonces la fe no es ciega, no vas a creer nada más porque es tradición familiar, sino que la fe trata de entender lo que cree. Esa es esta característica, la fe que trata de comprender. Y entonces fe y razón no están peleadas, no son cosas opuestas como nos han hecho creer a veces. Desafortunadamente nuestro sistema educativo dice no, en la escuela no toques para nada el tema de Dios, y eso dicen que es la educación laica, pero a veces más que laica es una educación atea. Y laico no necesariamente es sinónimo de ateo. Pero bueno, la fe con la razón no están peleadas. La razón debe de hacer que tu fe aumente. La razón tiene que hacer que tu fe esté bien fundada, bien cimentada. La razón tiene que hacer que tu fe esté plantada sobre roca, para que cuando vengan los oleajes, cuando vengan los ventarrones, tu fe esté bien fundamentada. Para eso nos va a ayudar la razón, y es esta característica, la fe que trata de comprender. En el fondo, hermanos, nosotros sabemos que la razón pues no da la fe. Es obviamente algo de lo que tú ya estás comentando. La razón no da la fe, pero ciertamente nuestra fe tiene que ser acompañada por la razón. Nosotros hemos escuchado muchas personas que pues caen a veces en este fideísmo, ¿no? A lo que le llaman la fe del carbonero. No sé si ustedes han escuchado la fe del carbonero, que cree por el simple hecho de creer, pero no sabe dar razón de esta fe. Entonces aquí no se trata de tener la fe del carbonero, se trata de que nosotros conozcamos que toda nuestra fe tiene una explicación, que lo que creemos tiene una razón. Pero bien dicen pues, hermano, y ustedes han escuchado que no hay razones para el que no quiere creer, ¿verdad? Porque hay personas que precisamente buscan razones para no creer. Incluso cuando preguntan algo o te preguntan algo, lo hacen con el afán de burlarse de lo que tú crees. Hay personas que preguntan, pero no preguntan con el afán de buscar la verdad. Buscan con el afán de demostrar que lo que están diciendo es cierto. Entonces, bueno, el acto de fe debe de partir de uno mismo. Nosotros debemos adherirnos a esa fe, y por eso no se trata solo de saber o no saber, que esto es la fe, saber o no saber, sino que se trata además de hacer una adhesión, y esta adhesión implica una conversión. Hay dos polos opuestos. Por un lado el fideísmo, la persona que tiene fe y no sabe de razones y no quiere saber de razones, y por otra parte pues está el racionalismo, de una persona que se va con la pura razón y no le importa la fe, no quiere saber de fe. Sin embargo, hay una encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio, fe y razón, porque dice que la fe y la razón son las dos alas del espíritu humano que se eleva hacia la verdad. No podemos descartar pues e irnos por un lado o por el otro. Debemos de tener siempre acompañada nuestra fe de la razón, y por eso necesitamos, y Juan Pablo hoy en este día creo que nos ha recalcado mucho, que necesitamos pues conocer nuestra fe, y precisamente este programa de radio es para eso, para conocer más, hermano. Así es, Marco. Fíjate que
Pues yo al principio del programa mencioné un ejemplo que es muy común, que a veces nos avergonzamos de creer, sobre todo a veces los jovencitos cuando llegan a la universidad, incluso hasta se ríen. A veces pregunta el profesor, ¿quién es católico? ¿Quién es creyente? ¿O quién esto? Y dudan en levantar la mano. ¿Por qué? Porque tienen cierto temor de burla. Como dije al principio, te llegan a decir, en pleno siglo XXI, y sigues creyendo que María tuvo a Jesucristo siendo virgen, y te quedas así como diciendo, no, pues mejor digo que no creo. Pero no, hermanos, ¿por qué pasa esto? Porque no aplicamos la razón a la fe. La razón nos va a conducir a la fe. Si tú entiendes lo que está detrás de cada dogma, de cada misterio, te darás cuenta que hay bases muy fuertes como para decir, sí, y con mucho orgullo, creo en el pleno siglo XXI todo lo que está revelado, aunque parezca contrario a mi razón. Porque también debemos de ser conscientes que Dios auxilia a la mente, a la inteligencia, para que pueda comprender todo aquello. Entonces, hermanos, no pensemos que la razón nos va a alejar de la fe. Al contrario, entre más conoces, entre más entiendes, más te enamoras y más quieres conocer. Hace un momento yo les decía, a veces nos sentimos muy inteligentes y pensamos que somos bien racionalistas y que pues solo yo creo lo que sea claro a mi razón, lo que pueda comprobar, y todo aquello que no pueda comprobar, que no sea claro a mi razón, pues yo no lo creo o ni le hago caso. A veces sentimos que ya conocemos todo por un folletito o algo en el Facebook que vimos, por ejemplo, del primado del Papa. Ya lo creemos y sentimos que conocemos todo, pero no. Si no entendemos, insisto, si no aplicamos la razón para entender aquello que estoy creyendo, nos vamos a tambalear y van a hacer de nuestra fe lo que quiera el mundo. Tú, Marco, debes de saber, hay gente de estudio que de veras consagra su vida a tratar de entender estos misterios y no le alcanza, y leen miles de libros y no por eso dicen, yo ya lo entendí, ya me di cuenta. Yo conozco, y seguramente tú más, Marco, personas que se han leído miles de libros y no alcanzan a comprender así totalmente. Siguen leyendo y siguen leyendo. El Papa emérito Ratzinger, por ejemplo, dicen que tiene 2 cerebros, ¿no? Porque es una persona sumamente inteligente, ha leído y ha escudriñado bastante todo esto de la revelación. Y a veces nosotros, por un folletito que leemos, decimos, ya me quité la venda de los ojos, ahora sí ya entendí que esto no es cierto. No, amigos, no va por ahí el asunto de la fe. La fe sí tienes que leer, incluso hasta es válido, ¿por qué no cuestionar? A veces es válido que la duda llegue a tu corazón, pero ante la duda, ¿qué tienes que hacer? Pues reflexionar, tienes que echarle la inteligencia ahí. Si te hacen un cuestionamiento y te llena de duda, pues a lo mejor es válido, pero la razón que tienes que emplear en esa circunstancia te tiene que llevar a la fe. Y bueno, ya lo habíamos comentado, la fe no es irracional, sino todo lo contrario, ¿verdad? Porque la fe precisamente acepta todo ese tipo de cuestiones que tú estás diciendo. La fe acepta que se interrogue, porque a eso mira la fe, a clarificarse, porque cuanto más investigamos, cuanto más sabemos, si estamos en este espíritu de búsqueda de la verdad, vamos a llegar a la revelación de Dios, a lo que Dios nos está revelando de sí mismo. O sea, no podemos nosotros quedarnos truncos, porque cada vez que nosotros ahondamos en estos misterios, nos damos cuenta pues de que todo lo que Dios nos ha propuesto es la verdad. Y fíjense, el catecismo es muy claro, porque el motivo de creer no se encuentra en el hecho de que las verdades sean inteligibles, que nosotros las podamos conocer a la luz de nuestra razón, sino que las creemos a causa de Dios, porque Él nos las revela y Dios no pretende engañarnos, ¿sí? Ahora, ciertamente nosotros necesitamos pues ser acompañados para poder llegar a estas verdades.
tú comentabas de gente que lee un folletito y ya se siente sabia en cuestiones de la iglesia o de la fe, pero hay personas que leen cosas contrarias a la fe y las creen. O sea, todo lo contrario. Hay personas que tienen aversión a la iglesia, no por cosas que hayan vivido, tienen aversión a la iglesia, a sus ministros, a la gente que está en la iglesia, por cuestiones que les han contado, cosas que han leído en un meme, cosas que han visto en cortos del TikTok, ¿sí? Porque ahora cualquier cosa, nos sometemos a esas cosas que muchas veces no son verdades y creemos más en eso. Entonces aquí estamos pues tratando de decirles que tenemos que ahondar, tenemos que perseguir esta fe que interroga, precisamente para poder llegar a la verdad. Pues Marco, ya se nos ha ido el tiempo. Es bastante amplio esto de la fe, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha venido encima y pues bueno, es momento de irnos preguntando, ¿con qué me quedo de todo esto que he escuchado? Creo que desde la lectura del Evangelio de hoy domingo hasta esto último que estamos platicando, pues ha sido bastante rico como para ya ir cerrando un poquito e insisto en cuestionarnos y concretar, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo? Y a propósito de esto, ¿con qué me quedo? Pues yo podría dar como una última recomendación esto que dice San Agustín, que él dice, creo porque entiendo, y entiendo para poder creer más con mayor firmeza. ¿Qué nos quiere decir San Agustín? Pues que no nos quedemos con lo aparente, que no nos quedemos con lo primero que nos dicen, que investiguemos, pero más y más importante, y aparte de investigar, pues que nos sometamos a lo que Dios nos ha propuesto, porque al final de cuentas pues es Dios quien nos habla, es Dios quien nos ha revelado. No vamos a someter nuestro entendimiento pues a un ser humano o a una circunstancia humana, sino que es un someter la inteligencia y la voluntad a Dios. Dice San Pablo, yo sé en quién he puesto mi fe, no voy a poner mi fe en cualquier cosa. Si a veces ponemos la fe en Aries, por ejemplo, ¿no? O ponemos la fe en Aries o en Virgo o queremos poner la fe en, no sé, cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? En el cuarzo. En el cuarzo, ¿por qué no mejor sometes tu inteligencia y tu voluntad? Obviamente, ya que previamente conociste, pues lo sometes a Dios, a lo que Dios está revelando. Porque Dios quiere lo bueno para ti, Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que tú encuentres el sentido pleno de tu vida. Así es, Marco. Entonces, queridos amigos, pues vamos investigando, vamos estudiando para someternos de manera genuina a este proyecto de Dios, porque tampoco es tan válido lo que ya comentamos, así a ciegas, así sin más, decir sí. No, hagámosle caso a San Agustín, creo porque entiendo, o por lo menos intento entender, por lo menos ya la poquita o mucha inteligencia que tengo ya la empleé, porque recuerden, amigos, la fe busca entender. Así es, hermanos. Pues muy bien, pues ojalá y que nos quedemos con esta semillita sembrada para que ya nos compremos nuestro catecismo y que nos estén hablando y que digan, oigan, ayúdennos a entender este número. Ojalá se compren ya su Biblia, muchos la tienen, no la úsenla, el catecismo de la iglesia y muchos otros libros que nos pueden ayudar a descubrir más profundamente lo que Dios nos está revelando y cómo nosotros podemos adherirnos. Ojalá pues, hermanos, que hagamos lo posible por querernos formar, por acercarnos a la iglesia, por dejar de ser esos creyentes y de verdad ser cristianos, que cuando te pregunten no te dé vergüenza, que digas soy cristiano y voy a aprender de mi fe y voy a estudiar de mi fe. Pero eso será, Marco, si entendemos, para que no nos dé pena y tengamos buenos argumentos
tengamos buenos fundamentos, es necesario